Hola, buenas noches. Bienvenidos a este canal, a estas hermosas charlas de conocimiento, de esta escuela de sabiduría que el Señor nos ha permitido y nos ha enseñado a través de su Espíritu, que debemos seguir, atender y obedecer. Mucha gente, muchos cristianos en muchas congregaciones, hay mucha duda en ellos, hay certidumbre, ellos ya no creen en muchas cosas. Muchos cristianos creen que el Señor ya se retiró de ellos, que el Señor no está escuchando a nadie, que ya nos olvidó. Hay una angustia generalizada en todo el mundo, hay un sentimiento de impotencia, de tristeza, de no saber para dónde va esto, el por qué y muchas cosas. Quiero decirte que nuestro Dios ahí está. Él prometió que siempre iba a estar con nosotros. Claro, se refería a su palabra, se refería a su Hijo. Sin Él no podemos hacer nada. Hay mucha gente que rechaza la palabra. No les gusta que uno les hable de esto. Ven que es un mensaje cristiano, ahí lo cambian y se van para otra cosa. Sin embargo, el Señor está dando un tiempo. Este es un tiempo extra. Es un tiempo de gracia, es un tiempo está dando tiempo para que la gente todavía se arrepienta, reflexione respecto a lo que es la vida hoy en día. En este tiempo que vivimos nosotros, son los últimos tiempos, son tiempos difíciles, pero tenemos que entender que el Señor ahí está. Él está pendiente de sus hijos, Un tema que me encanta hablar de eso, me gusta. Él nos dejó aquí en representación de Él, como hijos. Nosotros somos hijos. Una vez que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos nuevas criaturas y nacemos de nuevo. Pero somos bebés. Somos bebés espirituales. Bebés inexpertos, dice Pablo. Así nos llaman en Hebreos. Y es cierto. Estábamos leyendo el libro de los Gálatas. Y en Gálatas Pablo dice que nosotros somos niños. Y al ser niños somos como esclavos. No tenemos derecho alguno. A él le gusta la madurez espiritual, le gusta enseñar lo que es un hijo de Dios. Este día voy a tocar y vamos a comenzar la excelente escuela de sabiduría de la que les he hablado tanto. Nos vamos a ir al libro de Proverbios, en el capítulo 1. Proverbios en el capítulo 1 nos muestra de inmediato lo que es el motivo de los proverbios. ¿Por qué está escrito ese libro de Proverbios? Acordémonos que el que escribió este libro fue Salomón, un personaje temeroso de Dios. De hecho, el Señor le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo: dame sabiduría para saber guiar a tu pueblo. Y eso al Señor le fascinó. Porque cuando tú te das cuenta de las palabras de Jesús al decir: yo soy el alfa y el omega, Él es el libro, Él es la escritura, Él es la A y la Z, Él es todo lo que está escrito ahí. De hecho, el libro de Proverbios son los testimonios de Jesús. Ese es el testimonio de Jesús. Así es un hijo, así como lo describe Proverbios, y nos lo enseña a través de consejos de lo que no debemos hacer.
Son los testimonios de Jesús. Y esa palabra testimonio la vas a escuchar en todo el libro de los Salmos. El libro de los Salmos está pegado a este método de enseñanza del libro de Proverbios. Tienes que aprender los dichos profundos que están aquí. Y al leer el libro de Proverbios, vamos a ir entendiendo proverbio por proverbio. Es una enseñanza larga, pero hermosa, interesante. El motivo de los proverbios dice en el capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo, y menciona la palabra que él se denomina hijo de David, rey de Israel. Él es un hijo de un rey, igual que nosotros. Nosotros somos hijos de un rey. Nosotros entendemos en este tiempo. Pablo lo entendió muy acuciosamente, muy rápido. Después de entender tantas cosas, él cayó a la razón de que nosotros pasamos a ser hijos. Y él entiende que hay un método en la Biblia que el Señor se lo enseñó para que entendieran cómo se deben comportar los hijos de Dios. Y está en los proverbios. Hijo de David. Así le decían a Jesús. Jesús, hijo de David. Era él, y es él el que está escrito aquí. El motivo de los proverbios es para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es sabiduría y qué es doctrina? Sabiduría es el correcto uso del conocimiento. Tú puedes tener una inteligencia excelente, 4 o 5 títulos universitarios si quieres, una preparación excelente. Se nota que eres una persona inteligente si tienes tanta cantidad de títulos. Pero puede ser que no tengas sabiduría porque no sabes aplicar el correcto uso de todo el conocimiento que tú tienes. Hay gente que tiene títulos pero no sabe hacer nada. Tiene falta de sabiduría. Ahora, una persona que es inteligente, que estudia tanto, se prepara tanto y usa correctamente la sabiduría, eso es sabiduría, saber usar correctamente ese conocimiento. Eso es sabiduría. Entonces, en este libro hay bastante conocimiento. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. Son 941, 42 proverbios. Y a lo largo de este tiempo vamos a ir desglosando estas palabras que quieren decir y todos estos consejos que los hijos de Dios debemos hacer y no hacer. Hay cosas que debemos hacer y hay cosas que no debemos hacer. Así es como nosotros vamos a llegar al pleno conocimiento, a la sabiduría y nos vamos a saber comportar como hijos. Sabiduría y doctrina. Doctrina. Hay muchas doctrinas en el mundo. Están los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera. Todas esas son doctrinas, son enseñanzas. Doctrina viene, la palabra doctor viene de esta palabra doctrina, que quiere decir enseñado. Eso quiere decir doctor, quiere decir enseñado, preparado. Y nosotros al entender aquí que tenemos sabiduría y doctrina, ya sabemos que entonces tenemos que seguir una dieta sistemática de conocimiento. Tenemos que tener un tiempo de meditación en esta palabra. Tenemos que tener un tiempo de lectura. De eso se trata este método de enseñanza a los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que estar en contacto con la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Si no hay contacto con la palabra de Dios, no estás entendiendo muchas cosas. El Señor quiere prepararte. El Señor nos prepara. Él nos dejó este conocimiento. Este libro se escribió hace 3000 años más o menos, al día de hoy. Y es hermoso saber que fue preparado para nosotros con el testimonio de Jesús. Jesús es el Hijo del que habla aquí. Y nosotros debemos de seguir esta doctrina, esta enseñanza, esta preparación. Y tenemos que entender que esto es un método y que tenemos que adoctrinarlo. Tenemos que entender
que esto lleva una secuencia sistemática. Es un sistema. Y tiene que ir en avance, en estudio, en meditación, ¿verdad? Estas palabras son profundas. Vamos a seguir, que dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Muchas veces, y aquí lo vas a ver más adelante, que la prudencia maneja al justo. El justo es prudente. La persona prudente sabe hablar, sabe actuar, sabe hacer las cosas en el momento adecuado, en el momento preciso. Esa es una persona prudente. A veces se calla la persona porque ve que no es prudente hablar. A veces se controla la persona porque sabe que no es prudente tener una reacción incorrecta. Aquí es donde empieza a formarse el carácter de la persona, cuando empieza a ser prudente. Y hay que ser prudente en muchas actividades de nuestra vida. Pero esas las vamos a ir aprendiendo conforme los consejos de los proverbios. Para recibir el consejo de prudencia. Claro, a través de estos consejos, la persona cambia su manera de actuar. Debe cambiar su manera de actuar. Tú puedes decir que hay hijos de Dios en las diferentes iglesias o templos donde estás viendo cómo se maneja un evangelio que ya nadie le cree, ya nadie entiende de qué están hablando ahí. Solo detestan la palabra y no saben por qué. No le han hallado el sabor al conocimiento. Y el conocimiento es poder, decía Albert Einstein. El Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, para eso dejó este libro. Para no perecer, para que aprendamos, para que tengamos sabiduría o tengamos el correcto uso del conocimiento. Ese consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad nos hace ver cómo nosotros debemos comportarnos con nuestro prójimo. Hoy analizaba la parábola del hijo pródigo. Pródigo se puede usar como adjetivo o como sustantivo, pero pródigo aquí lo usa como adjetivo. Pródigo quiere decir aquel que despilfarra lo que no le cuesta, pero que es importante en la vida, que hay que valorar, pero él lo despilfarra sin tener conciencia de por qué. Él lo despilfarra. Ese es el pródigo. El pródigo es el que no tiene prudencia para agarrar la herencia y la malgasta. En este método de enseñanza para los hijos de Dios, aquí se da el tiempo que tiene el joven para crecer, el niño. Desde niño, él nos comienza a dar instrucciones en este libro para que nosotros nos formemos como el varón perfecto, a la medida de Cristo. Es este conocimiento. Así como está el libro de Proverbios, así se comportó nuestro Señor Jesús, como un verdadero hijo. No hizo nada de lo que aquí te dice, no lo hagas. No lo hizo. Él se portó prudente, sabio, ¿ok? Sabio de lo que hacía. Él es un hijo y es nuestro ejemplo. Él pasó por esto. Él fue entrenado, él creció en conocimiento, en sabiduría, la misma palabra lo dice. Él pasó por esto. Entonces, los diferentes estados del hombre, desde niño, dice, para dar sagacidad a los simples. Un niño es un personaje simple, cree en cualquier cosa. Tú lo engañas hasta con un dulce, con un juguete, con algo que le llame la atención, tú te lo ganas con eso. Ese es un simple. Si lo quieres aplicar a las personas que no conocen del Señor, un simple es una persona que no conoce al Señor, no sabe nada de esto. Es como un niño. De hecho, cuando aceptamos al Señor somos nuevas criaturas, pero somos bebés. Pasamos a ser bebés espirituales. Entonces, necesitamos la lechita, que son los proverbios. Y luego viene la comida sólida, fuerte, que son los salmos. Ya cuando nosotros tenemos una manera de
portarnos con cordura, con inteligencia, con sabiduría. Nosotros aprendemos a usar las frases que debemos decir y que también están desde aquí. Desde pequeños nosotros aprendemos a tener esta actitud como hijos de Dios. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Aquí ya crece. Ya no es un simple, ya es un niño. Aquí ya va como joven. Aquí es el tiempo que está dando esta enseñanza de este libro. Por eso te está explicando de qué se trata este libro. Oirá el sabio y aumentará el saber. Aquí ya es sabio, aquí está un poco más maduro. Ya es una persona que tiene un poco de conocimiento, una práctica en esto. Y ya es un sabio. En el caso de que yo me he puesto a analizar a qué se refiere ya en el campo espiritual, en una iglesia, por ejemplo, en una congregación, no le llamo iglesia, iglesia somos nosotros. En una congregación, el sabio es prácticamente el pastor, porque dice que el sabio es el que gana almas. Si el sabio gana almas, los que andamos ganando almas somos los pastores. Bueno, visto desde ese punto de vista, pero si tú lo estás viendo como el punto de vista del crecimiento de una persona, ya cuando una persona es sabia ya tiene una cantidad de años en su vida. Hay unas frases bonitas que las vamos a ir leyendo en estos proverbios que tienen que ver con nuestra edad. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ya una persona que es entendida, sabia, que es prudente y que tiene todo este conocimiento de esta cosa, ese es el verdadero hijo de Dios. Ahí llegamos nosotros a ser sabios y entendidos. Esa es la finalidad de este libro. Darle el crecimiento, la sabiduría y la preparación como Cristo es formado en nosotros, como dice Pablo. Para entender proverbio y declaración, hay unas frases que vamos a ir entendiendo que dice, ¿quién sabrá cómo se deben declarar las cosas? Eso lo dice en Isaías. ¿Dónde están los que van a entender estas cosas? Y ahí estaban ocultas, estas cosas han estado ocultas por años. Los sabios siempre han querido saber y siempre estudiaron a lo largo de los años este libro. Pero no es para cualquier persona, solo es para hijos de Dios. Por eso no lo entienden. Cuando tú aprendes el proverbio y la declaración, son frases que tú tienes que decir para curarte de una enfermedad, para prosperar en tu camino, para aprender cuando tienes problemas, estrategias de negocio. Todo eso está en las declaraciones que están en este libro, en este y en Salmos. El libro de Salmos no es un libro de cantos, no es un libro de himnos, no es un libro poético. El libro de Salmos es el libro de las oraciones de David. Así oraba David. Creo que en el Salmo 75, si no me equivoco, dice, hasta aquí las oraciones de David. Son oraciones. Son frases que nosotros debemos presentar cuando estamos delante del Señor. Yo siempre creo fielmente que la vacuna para el COVID es cuando yo me presento delante del Señor y le digo, tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas yo estoy seguro. Con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Esas palabras a Él le encanta que se las digas cuando estás orando. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Mi morada es mi cuerpo, no es mi casa. Mi morada es esto es mi morada. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Gracias por haberme hecho próspero en todo, sano por las llagas del Cordero. Todo lo que mi mano toca prospera, porque así dice tu palabra. Y gracias porque me das la sabiduría de cada día para entenderte. Son palabras y frases que Él quiere escuchar cuando tú vienes delante de Él. Esos son los dichos profundos, las declaraciones de las que enseña este libro y el libro de Salmos. Vamos a estar parejos en el libro de Salmos y en el libro de Proverbios, entendiendo las declaraciones y las frases que tú tienes que decir para sanidad, para prosperidad, para inteligencia. Hermosa, la mente del sabio es bendita. Todas esas frases son frases que tú le presentas en oración al Señor. De eso se trata este sistema.
Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Esos dichos los menciona el Señor y los vamos a ir viendo. Y son los testimonios de nuestro Señor Jesús. Si tú quieres, en Deuteronomios 4:45 dice, y lo tengo aquí apuntado porque es algo que busqué donde en toda la Biblia dice la palabra testimonio. Y dice, estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y en Deuteronomios 6:17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te ha mandado. Oye, que guarden sus testimonios. ¿Cuáles son sus testimonios? Son los proverbios. Ese es el testimonio de nuestro Señor Jesús. Ahí está nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa es una palabra que hoy por hoy la gente no la siente. No siente temor de Dios. Ciertas personas tú vas a ver que se expresan de una manera temerosa acerca del Señor. Pero en este libro vas a entender que nosotros debemos comportarnos con temor al Señor. Porque no le tenemos temor, no hemos hecho ciertas cosas, hemos dejado de hacer otras. Pero aquí vas a entender que hay que temerle al Señor. Esto no es juego. Esto es importante en la vida de un hijo de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Desde ahí comienza nuestra sabiduría. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién es el insensato? El insensato es el 2 veces necio. No hace caso, no le importa, no le interesa, ni siente curiosidad siquiera por estas cosas. Ese es el insensato. Y ese no goza del aprecio de Dios. Sin embargo, el justo y el sabio le agradan al Señor. Miren, la comunión íntima del Señor es con los justos. Aquí vas a entender que es un justo. Aquí vas a entender cómo tú tienes que comportarte y entender qué quiere decir justicia. Justicia, juicio y equidad. Y lo vas a entender en este libro. Vamos a ir leyendo todas estas cosas y esta es la mitad del primer capítulo. Dejamos aquí la enseñanza porque vamos a seguir el consejo en el orden en que está aquí. Este es el video 1. Aquí comenzamos la doctrina. Aquí comenzamos la sabiduría, el entendimiento. Aquí comienza. Ya sabemos que esto es para un crecimiento de una persona, del Hijo de Dios, de un hijo de Dios. Nunca te han enseñado un método de esto. Jamás. No les gusta tocar estos temas. Pero es importante este tema, porque este tema te mantiene en la palabra del Señor todos los días. Y esa es una doctrina que tú tienes que aprender y practicar. Tienes que tener la lectura todos los días de la palabra de Dios. Esa te va a guiar en tu camino. La palabra de Dios es su Hijo, es Jesús, es Él entrando en nosotros a través de nuestros oídos. Es hermoso disfrutar de esto y es un privilegio que la gente no ha valorado. ¿Sabes tú lo que es ser hijo del creador del universo? No hay ningún otro planeta en este universo que tenga aire. Pueden buscar agua, gusanitos, cualquier cosa, criatura, cualquier bacteria, lo que quieran. Pero deberían de buscar aire. No lo van a hallar. Porque el aire, el Señor nos lo dejó, es su aliento. Y Él nos lo dejó para que nosotros respiremos, para que nosotros podamos hablar. Sin aire no podemos hablar. Si no hay aire, no funciona la palabra. Y Él creó este mundo con palabras. Y su Hijo es la palabra. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy la A y la Z. Todas las palabras que están escritas ahí es Jesús. Es su Hijo. Y prácticamente ahorita estamos hablando del testimonio de sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Él nos preparó este libro para nosotros, no para nadie más.
para nadie más en este universo, para ti y para mí. Y es un privilegio que Él nos diga hijos. El creador del universo nos dice hijos. Y tenemos que sentirnos hijos, pero tenemos que comportarnos como hijos. No tenemos que andar con estos pleitos, con estas diferencias con otras personas. No, todos somos hijos y tenemos que vernos como hermanos. No podemos estar haciendo, no, que este es católico, que este es evangélico, que este es... No, Él no dejó eso. Él dejó hijos y somos hijos. Una vez que entendamos este principio, nosotros vamos a aprender a comportarnos con nuestros hermanos. Ama a tu hermano. Mire, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué pidió eso? Porque somos hermanos. Somos hermanos. Somos una sola cosa con Cristo. Pero como que no nos entra en la mente ni en el corazón. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Hermoso. Es hermoso disfrutar de ser hijo de Dios. Disfrútalo. Es un privilegio que no cualquiera lo tiene. Y es hermoso acostarte y escuchar todo lo que el Dios dice cuando te acuestes. Se acostará sin temor. Estará seguro todo lo que hace. Él nos acompaña, Él está con nosotros, Él manda a sus ángeles. Todo eso es hermoso, disfrutarlo. Pero tiene que haber una paz en tu corazón, tiene que haber un conocimiento y una conciencia de que tú eres un hijo de Dios. Si nunca te has sentido como hijo de Dios, ahora te vas a empezar a sentir como un hijo de Dios, porque vas a aprender cómo se debe comportar un hijo de Dios. Que Dios te bendiga, te dé sabiduría, te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Él entiende, pero que solo nosotros sentimos. Que Dios te guarde a tu familia y te espero para que sigamos estudiando este hermoso, hermoso libro, Herencia Bendita de nuestro Señor. Que Dios me lo bendiga. Gracias.